con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Quiera Allah Azza wa Jal concedernos comprender el conocimiento que se encuentra en los textos sagrados, en el Corán y en la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiera Allah concedernos la luz que existe en esos textos para que ilumine nuestro corazón, para que nuestro corazón se llene del Tawhid y podamos expulsar de nuestro corazón todo resto que pueda existir de idolatría o de amor y obediencia a otros que no sea Allah Azza wa Jal. Continuamos con la temática de este seminario, que es la aqida o el tawhid, el monoteísmo. Vamos a ir al tercero de los temas y salteamos el segundo. El título es El temor a cometer idolatría. Ayer hablamos un poco sobre lo que significa el tawhid y la virtud que tiene. Su opuesto, lo opuesto del tawhid, del monoteísmo, es el shirk o la idolatría, politeísmo, paganismo. Entonces, vamos a ver en algunos textos del Corán y de la Sunna cómo ni Allah Azza wa Jal, ni el profeta Muhammad, ni sus compañeros consideraban el tema del shirk, mayor o menor, algo trivial o algo sobre lo que no había que prestar demasiada atención. Es decir, lo opuesto. Tanto Allah Azza wa Jal le da mucha atención al Sagrado Corán, como el profeta hacía mucho énfasis en el tema de purificar los corazones de la idolatría, como los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam estaban constantemente atentos a temas que estaban relacionados con no caer en los asuntos más mínimos de la idolatría. Y debemos recordar que los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, eran todos nuevos musulmanes. Años más, años menos. Tenían la enorme ventaja de estar acompañando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero todos ellos, los jóvenes que se habían convertido al Islam y aquellos ya de edad avanzada que se habían convertido siguiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, venían de una vida de idolatría. De hecho, creo que no se conoce en los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam alguno de los sahabas que haya pertenecido a lo que se llamaba el Hanifía, o los que eran seguidores del monoteísmo de Abraham. De hecho, el único que se menciona en los hadices o la historia es Waraqa ibn Naufal, que era tío de Hadilla, y cual Hadilla, al ver lo que le había pasado al profeta sallallahu alaihi wasallam el primer día que comenzó la revelación, lo lleva al profeta sallallahu alaihi wasallam a hablar con Waraqa ibn Naufal. Pero como todos sabemos, él no llegó a pronunciar su testimonio de fe. De todos los otros sahabas, todos los que entraron en el Islam después, lo que sí sabemos es que eran idólatras. Entonces, la relación que ellos tenían con la idolatría era una relación muy cercana. Y por eso la preocupación que todos ellos tenían, comenzando por el mensaje, en purificar todo concepto o prejuicio que pudiera haber en la mente y el corazón de los sahabas sobre asuntos que estaban relacionados a la idolatría. Y por eso vamos a ver que todos los hadices que están mencionados y que ustedes van a encontrar en ese cuadernillo que tienen con ustedes, son situaciones que se dieron cuando los sahabas, consciente o inconscientemente, cometían, hacían o decían cosas que estaban acostumbrados antes de convertirse al Islam. Y eso también lo que nos muestra es que el hecho de ser monoteísta, ser un muwahhid, no es algo que se consigue de un día para el otro. Es decir, todos los que somos conversos al Islam sabemos que nuestro proceso para llegar al tawhid es un proceso que ha llevado su tiempo, de estudio, de lectura, de reflexión. Pero además de eso, cuando entramos al Islam, nos vamos dando cuenta de que tenemos que purificar y aprender
muchas otras cosas. Y por eso uno tiene que tener esa paciencia con uno mismo de ir purificando su corazón de todas aquellas cosas que va aprendiendo en el Corán y en la Sunna que están relacionadas con la idolatría, para ir purificando su corazón de eso. Y lo que tenemos que saber de esto es que si bien nosotros estamos ordenados a adorar únicamente a Allah y alejarnos de todo lo que es idolatría, este proceso de purificación de lo que es inconsciente que uno arrastra de su vida de jahilía, de ignorancia preislámica, es un proceso que lleva tiempo. Y el mejor ejemplo de eso y de la paciencia y la dedicación para ese proceso lo encontramos en los sahabas. Y vamos a encontrar incluso algunos hadices en el cual el comienzo del hadiz, el mismo sahaba que narra la situación dice kunna qaribi ahdin bil islam. Esta frase significa nuestra relación con el Islam era cercana, es decir, hacía poco tiempo que nos habíamos convertido al Islam. ¿Y por qué hace esta aclaración el sahabi cuando recién comienza a narrar el hadiz? Lo hace para mostrarle a quien lo vaya a escuchar o leer en el futuro que esa situación que se dio es porque arrastraba ciertas enseñanzas o costumbres que tenía en su época de jahilía. Y por eso es muy importante que todo lo que es el cambio que uno quiere producir en uno mismo, o cuando quiere enseñar temas de tawhid, de monoteísmo, a otros musulmanes que pueda ver que estén cometiendo asuntos que no son propios de un monoteísta, sino que son actos de idolatría, uno tiene que llevar una paciencia y un objetivo gradual con esas personas. Volviendo al tema, este capítulo comienza con un dicho de Allah, que está en el Sagrado Corán, el cual dice: Allah no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, wa yaghfiru ma duna dhalika. ¿Quién completa la ayah? Liman yasha. Allah no perdona que se le asocie, pero perdona cualquier otra cosa o lo menos grave a quien Él quiere. Allah Azza wa Jal está dividiendo en este versículo todos los pecados que uno pueda cometer en dos clases. Una clase es todo lo que está relacionado con la idolatría y el politeísmo. Es decir, todo lo que se le asocia en la adoración o en la devoción a Allah. Ese es un campo en el que una persona puede cometer pecados. ¿Y Allah Azza wa Jal qué dice sobre ese campo? Allah Azza wa Jal no lo perdona. ¿Qué significa que Allah no perdona? La idolatría. Porque evidentemente cuando uno hace ese camino hacia el Islam o de corregir su creencia, el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que mencionamos ayer dijo: el Islam yajubbu ma qabla, el Islam perdona todo lo anterior. ¿De qué momento está hablando este versículo del Sagrado Corán? Este versículo está hablando del día del juicio final, del momento en el que se establece la justicia y se juzga a las personas por sus acciones. Es decir, cuando todo ha sido sellado. Porque como también mencionamos ayer, las puertas del arrepentimiento están siempre abiertas, excepto en dos momentos. Entonces, este ayah está hablando del día del juicio final. Y Allah comienza diciendo que Allah no perdona la asociación. Y el segundo campo de los pecados o las faltas o los errores es todo lo otro, y Allah lo llama lo menos grave. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, es decir, todo lo que esté por debajo de eso. Es decir, que Allah Azza wa Jal también nos da el concepto de que el peor de los pecados es la idolatría. Entonces, Allah Azza wa Jal dice que todo lo que esté relacionado con el shirk, con la idolatría, Allah no lo perdona. Mientras que cualquier otra falta, يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, se encuentra bajo el deseo de Allah, la voluntad de Allah. Allah, si quiere, lo perdona en su misericordia, y si quiere, castiga por ello, por su justicia. Porque, como todos ustedes saben, uno de los nombres y atributos de Allah es el justo, la justicia. Y por eso Allah no castigará, y lo dice repetidas veces en el Sagrado Corán,
que Allah jamás va a castigar a alguien injustamente y que el día del juicio uno se va a encontrar con absolutamente todo, incluso un átomo de bien que haya hecho, lo verá, y un átomo de mal que haya hecho, lo verá. Entonces, este día del juicio, la regla es que todo aquello que uno haya hecho de idolatría, politeísmo, si no se ha arrepentido de ello en este mundo y lo ha corregido en su creencia, eso es algo que Allah no va a perdonar y uno debe pagar y ser castigado por ello. Es decir, el día del juicio, aquello que esté en nuestro registro izquierdo relacionado con la idolatría y el politeísmo, Allah no lo perdona. Eso nos tiene que hacer tomar conciencia de que lo que más debemos dedicarle tiempo y estudio es a temas de Tawhid. Y algunas personas piensan que el Tawhid es tan sencillo como decir la ilaha illallah. Y no es así. El Tawhid es la piedra fundamental del Islam. Y el Tawhid, y si ustedes se fijan, subhanallah, los libros que le dan a uno, puede ser presentación general del Islam, o el Islam, ¿cuánto ocupa el Tawhid en esos libros? ¿Cuánto recuerdan ustedes que ocupe el capítulo del Tawhid en esos libros? Muy poco. Y en la biblioteca islámica incluso, es decir, lo que serían los escritos de los musulmanes, todo lo que habla sobre el Tawhid también es relativamente menos que lo que habla sobre otras ciencias islámicas. Entonces, ahí nos damos cuenta también una falla en la metodología que tenemos, sobre todo los musulmanes en Occidente. Si uno se fija lo que está traducido al idioma español, inglés, francés, lo que está traducido sobre el Tawhid es mucho menor en relación con lo que está traducido a otras ciencias, siendo que es lo más importante que uno tiene que purificar y comprender viniendo de una creencia o estando rodeado de creencias idolátricas y politeístas como las que conocemos. Allah Azza wa Jal dice en ese versículo que todo lo que está relacionado a la idolatría, el día del juicio no tiene perdón. Y todo lo otro se encuentra bajo su voluntad. Si Él quiere lo perdona y si quiere castiga. Otro versículo del Sagrado Corán, el profeta Abraham. Y nosotros sabemos que en estas sociedades lo llaman Abraham el padre del monoteísmo, porque de alguna manera es compartido su aceptación como profeta por las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este profeta, que era cercano a Allah, dice unas palabras, y esas palabras nos llegan, nos son transmitidas por Allah en el Sagrado Corán. Dice: y cuando Abraham dijo, Señor, evita que mis hijos y yo adoremos a los ídolos, es decir, caigamos en la idolatría. Uno podría imaginarse que un profeta de Allah, como Abraham, en un momento de súplica, le pide a Allah que lo proteja a él de no caer en la idolatría, de no caer en la adoración de ídolos. Y la imagen, an-na'bud al-asnam, la imagen en idioma árabe es una imagen muy ruda, muy vívida, que dice adorar a los ídolos. Y uno puede imaginarse lo que significa estar delante de un ídolo y adorarlo. Un profeta de Allah, un monoteísta, como era Abraham, y que además diga que yo y mis hijos, mi descendencia, y todos aquí sabemos lo difícil que es inculcar el monoteísmo a nuestros hijos, además estando rodeados de una sociedad donde la idolatría y el politeísmo es algo tan común. Pero que si un profeta estaba preocupado de caer en la idolatría, a pesar de tener la garantía de que él recibía la revelación y el mensaje. Y ustedes saben que una de las características de los profetas y los mensajeros es el isma, o la infalibilidad. Es decir, estaban protegidos de cometer cualquier error, porque lo que ellos enseñaban o pregonaban, evidentemente iba a ser seguido por todos sus seguidores. Es decir, que Allah los protegía de caer en cualquier error. Y a pesar de eso, Ibrahim le pide a Allah en un dua que lo proteja de caer en la idolatría y a su descendencia. Entonces, si una persona como Ibrahim estaba preocupado por eso,
y nuestro ejemplo son los profetas, significa que nosotros no debemos decir, bueno, yo ya soy musulmán, soy muahid, y como que tengo garantizado que voy a ser toda mi vida monoteísta. Significa que nosotros tenemos que preocuparnos también, y de la misma forma, Abraham nos enseña que contra la idolatría no podemos solos, y que por lo tanto tenemos que pedir y solicitar la ayuda de Allah Azza wa Jal. Y para la educación de nuestros hijos, también debemos hacer lo que hizo Ibrahim, que es pedirle a Allah Azza wa Jal por el monoteísmo de ellos. Es decir, no debemos ser negligentes y decir como ellos son, por ejemplo, descendientes de marroquíes y mi familia siempre ha sido musulmana por generaciones y generaciones, yo ya no tengo que preocuparme por el Islam y el monoteísmo de mis hijos. No, Ibrahim, que era profeta, y su descendencia iba a ser, y su ascendencia iba a estar en la casa profética, como se llama, él hacía este dua sincero a Allah y le decía, protégeme a mí de la idolatría, de caer en la idolatría y también a mis hijos. Luego hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice, lo que yo más temo para vosotros es la idolatría menor. Y al ser preguntado qué era esa idolatría menor, dijo ar-riya, es decir, aparentar. Este hadith explicamos un poco ayer, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando con sus compañeros, y este hadith hay que contextualizarlo, este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo sobre el final de su vida, es decir, cuando ya el Estado Islámico y el Estado de los musulmanes y la divulgación del monoteísmo era tal, que el profeta dijo en una de las narraciones de este hadith, yo no temo que ustedes vuelvan a caer en la adoración de ídolos, es decir, en su sentido más aparente, es decir, que haya un ídolo y ustedes se prosternan delante de él. Pero sí temo que ustedes caigan en acciones de idolatría menor. Esto muestra que el profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo dicen las palabras, lo que más temo. Es decir, el profeta avisó en otros hadices que los musulmanes íbamos a caer en distintas generaciones en distintos pecados. Dijo que en algunas generaciones se iba a perder la vergüenza, en otras generaciones se iba a perder la confianza, el amana. En otros hadices el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en algunas generaciones iba a haber muchas matanzas, mucha sangre derramada. Sin embargo, la frase que utiliza en este hadiz, lo que más temo, lo que más tengo temor que les pueda suceder a ustedes. Todas estas cosas son terribles y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos avisó para que tratemos individualmente y como comunidad de no caer en ello, pero que era lo que iba a suceder eventualmente. Pero lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam más temía para las personas era que cayeran en actos de idolatría. Y el ejemplo que da el profeta sallallahu alaihi wasallam es algo que, como vimos ayer, está escondido muy adentro del corazón y que la gente no puede ver. Que uno haga algo para aparentar delante de una persona, para impresionar. Y ayer mencionamos el ejemplo de el salá. Y podríamos mencionar hoy otro ejemplo, el ejemplo de la sadaqa, la caridad. Cuando uno va a dar una caridad, ayudar a una persona que esté necesitado, uno tiene que cuidar mucho su corazón, porque tiene que purificar en el momento que va a dar esa sadaqa su corazón de toda apariencia. No solamente delante de que otras personas lo vean, sino incluso quien recibe la sadaqa. Y por eso el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, una vez hablando sobre cómo debería ser la sadaqa, la caridad del musulmán, dice que dé tu mano derecha lo que no conoce, lo que no se entera, tu izquierda. Y está hablando de las dos manos de la misma persona, es decir, es algo muy difícil, ¿verdad? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da ese ejemplo, como diciendo, incluso la gente más cercana a ti, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu vecino, que no se enteren, para que no se vea la intención de la sadaqa contaminada con esta apariencia o este querer impresionar a otra persona por el simple hecho de que digan, fulano es generoso, es buen vecino, es buen familiar, es buen esposo o es buen padre. Si uno cuando da la sadaqa, la caridad, lo que está queriendo, y no se necesita, los sabios dicen,
no se necesita que la intención completa sea esa, porque uno puede tener una intención de complacer a Allah y además que su vecino piense que él es buen vecino, y la intención ya está contaminada. Sería muy raro que un musulmán dé una sadaqa pensando únicamente en impresionar a su vecino. El musulmán generalmente, cuando hace algo, lo primero que dice es Bismillah, es decir, que ya está relacionada su intención con la de ayudar y complacer a Allah. Pero si a la vez hay algo en su corazón que lo hace porque quiere obtener algún beneficio mundano con esas personas, el solo hecho de que piensen que él es buen musulmán, o de que es buen vecino, o de que está siempre, cada vez que se lo necesita, él está allí, quiere que piensen eso de él, ya su intención está contaminada. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, algo tan sutil que se encuentra en lo profundo del corazón, y a veces incluso la persona no lo considera conscientemente, eso ya hace que se contamine esa obra. ¿Y el resultado cuál es? Que se comete un acto de idolatría menor, y esa obra que uno pensaba que era una buena obra, esa obra no va a ser tenida en cuenta como una buena obra, sino que va a ser tenida en cuenta como una mala obra. Y el día del juicio, Allah no lo perdona. Y la persona ha sido consciente de eso, la persona ni siquiera ha sido consciente de eso. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hacía súplica, había una súplica que decía: oh Allah, perdóname aquello de lo que soy consciente y de aquello que he hecho de mal sin saber. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque cuántas veces uno puede hacer algo que piensa que está haciendo el bien y en realidad su intención está contaminada de alguna manera y pasa a ser un acto malo sin que uno siquiera lo sepa. Los actos evidentes uno sabe. Cuando metió la pata, cuando cometió algo que no debía, uno es consciente de esas cosas mayores, pero hay otros detalles menores que uno puede ser inconsciente de ellos. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó esta fórmula en la súplica: oh Allah, perdóname por aquellas cosas que he hecho que sabía, es decir, que era consciente que las estaba haciendo, y aquellas que inconscientemente y sin saber las hice y son malas acciones. Y es una excelente fórmula para que pidamos a Allah azza wa jal de esa manera. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, en ese hadiz, el que nos da ese ejemplo de que no conozca tu mano izquierda lo que da tu derecha con sadaqa, también nos marca una metodología, es decir, que cada vez que uno quiera hacer una buena obra, busque conscientemente apartarse de toda situación en la que pudiera aparentar o hacerse ver. Es decir, cuando uno va a hacer la oración, el profeta sallallahu alaihi wasallam, una vez le preguntaron cuál era la mejor clase de oración. ¿Cuál es la mejor oración? Y el profeta respondió: aquella que haces en lo profundo de la noche cuando la gente duerme. ¿Por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice esa oración? Porque en esa situación, cuando están todas las personas durmiendo, los padres duermen o el cónyuge duerme, los hijos, nadie lo ve, lo único que lo ve es su Señor. ¿Qué va a pensar? ¿Que me ve a mi vecino mirando a través de la ventana a las 3 de la mañana? Es muy probable que esté despierto. Entonces la sinceridad es como más pura en ese momento. No está esperando que absolutamente nadie lo vea. Ese es el objetivo del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dice la mejor oración es esa. ¿Por qué la mejor oración? Porque la intención y el tawhid, la pureza de la intención es la mejor. Lo que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam es que una oración sea mejor o peor, ¿con qué está relacionado? Con la pureza de la intención. Cuanto más sincera sea la intención, mejor es la obra. Y por eso los sabios dicen que ustedes conocen ese hadiz en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam habla de la recompensa de las obras. Y dice que cuando uno hace una buena obra, Allah la recompensa entre 10 y 700 veces. ¿Todos conocen ese hadiz? Y más. El profeta dice que cuando uno hace una buena obra, Allah azza wa jalla lo recompensa a uno por esa buena obra entre 10 y 700 veces y más. Entonces, ¿de qué depende
de que uno lo recompense por una obra multiplicado por 10 o multiplicado hasta 700 y más. ¿De qué depende? Depende de la pureza de la intención. Al-ikhlasu fin-niyya. Cuanto más pura sea la intención, cuanto más consciente uno esté del acto de adoración que está realizando, la conciencia, la intención, más alta va a ser la recompensa que uno va a obtener por esa obra. Y por eso también el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el cual habla de que por ejemplo, una palabra puede elevar a un siervo a un nivel altísimo de fe y de consideración de Allah, y una misma palabra puede descender a una persona en su fe y en su consideración ante Allah. ¿De qué depende? El profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le da el nivel a esa palabra? Es la intención que uno tiene en el momento en el que la pronuncia. Cuanto más pura es su intención, cuanto más monoteísta es su intención, entonces más alto va a llegar. El siguiente hadiz mencionado aquí es relatado por Ibn Mas'ud, en el que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien muera asociando en su adoración algo a Allah ha de ingresar al infierno. Creo que en los hadices que mencionamos ayer, hablando de la virtud del monoteísmo, decía que quien muera atestiguando la ilaha illallah ha de entrar al paraíso. Esta es su contraposición. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien muera y en su corazón haya asociado algo a Allah, es decir, en sus actos de oración haya asociado algo a Allah, ha de entrar al infierno. Y esto está relacionado con el primer versículo de que Allah azza wa jal no lo perdona. Y en el concepto de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, de la gente del libro y de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros consideramos, cuando hablamos del infierno, de dos niveles. El infierno tiene dos niveles. Un primer nivel que es temporal, en el que quiere Allah protegernos a todos del infierno. Ese primer nivel es temporal, es decir, hay gente que, siendo monoteísta, siendo musulmana, ha cometido pecados tales que Allah considera en su justicia que merecen un castigo. Y por lo tanto, el musulmán, y por eso esa comprensión que uno de los hermanos mencionaba ayer, de que no, yo soy musulmán, digo la ilaha illallah, voy a entrar al paraíso, es una concepción equivocada. Los musulmanes, los creyentes, los monoteístas, o sea, no solamente de estos musulmanes desde Muhammad hasta aquí, sino de todos los monoteístas, pueden ingresar temporalmente al infierno para pagar por sus pecados. Y en ese aspecto, el fuego del infierno lo que hace es castigarles y purificarles de esos pecados que han cometido. Y cuando Allah, en su concepto de justicia, considere que han pagado lo suficiente, son extraídos del infierno y luego ingresados al paraíso en virtud de su monoteísmo y de sus buenas obras. Y un segundo nivel del infierno que corresponde a aquellos que rechazaron el mensaje del monoteísmo. Y no podemos decir solamente a los idólatras o politeístas, porque no todos los idólatras y politeístas escucharon el mensaje del Islam y lo rechazaron. Algunos simplemente fueron idólatras y politeístas porque eso fue lo que heredaron de sus padres y nunca conocieron el mensaje del Islam. En el Sagrado Corán lo que sí sabemos es que hay una condena completa a todos aquellos que yuballighuhum risala, es decir, les llega el mensaje, lo comprenden, porque además los ejemplos que están mencionados en el Sagrado Corán son de gente altamente virtuosa y altamente capaz en su misión. Es decir, el profeta Muhammad y la historia, sallallahu alaihi wasallam, y la historia de todos los otros profetas. Encontramos en el Corán la historia de cantidad de profetas. Abraham, Noé, Moisés, ayúdenme. José, otro. Hud, Yunus, es decir, muchos profetas. ¿Qué historia nos cuenta el Corán de los profetas? Cómo llevaban adelante su misión.
Y lo que también nos narra el Sagrado Corán sobre ellos es qué respuesta tuvieron, ¿verdad? Es decir, cuál fue la actitud de sus pueblos, de la gente que lo escuchaba, hacia ellos. Y muchos sabios mencionan que una de las hikmas, o una de las sabidurías detrás de esta historia de los profetas, cuando le eran revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era para consolar el corazón del profeta. El profeta, como está mencionado en el Sagrado Corán, era una persona con un corazón muy misericordioso, tenía mucha compasión por su pueblo. Y cuando él iba y hablaba del tawhid, del monoteísmo, con gente de su pueblo, de su tribu y otros árabes, y rechazaban el mensaje, lo rechazaban abiertamente. Lo insultaban, lo trataban de loco, de poseso, perseguían a los musulmanes, torturaban a los musulmanes, combatían y hasta mataban a los musulmanes. Eso entristecía el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, muchos sabios del tafsir dicen que el objetivo de que Allah descendiera esas historias era mostrarle al profeta sallallahu alaihi wasallam que gente, profetas anteriores a él habían tenido una situación similar y que el rechazo no se debía a que el profeta estaba haciendo mal su misión. No era que él estuviera incumpliendo con el objetivo para el cual Allah lo había mandado, sino que es lo que se llama sunnatullah, o la tradición o la costumbre que las situaciones tienen. Cuando Allah Azza wa Jal envía un profeta, una persona que llama a la verdad, hay quienes creen en él y quienes lo rechazan. Siempre va a pasar eso. Y por eso los sabios hablan de esta situación, es decir, que los profetas eran enviados, enseñaban el mensaje del Tawhid, y quienes los rechazaban, hacia ellos se encuentra mencionada la censura o la condena de que quienes escuchen el mensaje del Tawhid y de alguien tan capacitado como un profeta, es decir, una persona que realmente les transmita el mensaje del monoteísmo como corresponde, con toda claridad, con toda evidencia, y lo rechace, esa persona sí se condena a sí mismo al infierno. Es lo mismo eso que tener un vecino marroquí con el que uno no habla durante 10 años. Es decir, él sabe lo que es el Islam simplemente porque vive puerta pegada con un marroquí. ¿Le ha llegado el mensaje? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla o condena a las personas porque no son musulmanas. ¿Ha cumplido uno primero la misión de transmitir el Islam y el monoteísmo que nosotros sí tenemos? Entonces, cuando uno va a hablar sobre esas situaciones, sobre quiénes entran al paraíso, quiénes entran al infierno, uno tiene que limitarse a decir quién tenga determinadas características será de la gente del paraíso, porque eso es lo que se encuentra mencionado en el Corán y en la Sunna. Y gente que tenga determinadas características se encuentra o estará en el infierno, porque eso es lo mencionado en el Corán y en la Sunna. Pero hacer el veredicto sobre los individuos, entonces eso es algo que los musulmanes no debemos, porque el juicio y lo que se encuentra dentro de los corazones, el único que lo conoce es Allah. Nosotros solamente fuimos ordenados a juzgar por lo que es aparente para nosotros. El hadiz habla sobre que quien muera asociando, es decir, a lo que está dentro del corazón, el destino va a ser el infierno. ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jal no perdona la idolatría. Es decir, que quien muera cometiendo algún acto de idolatría, y aquí estamos hablando específicamente de, lo vamos a circunscribir el significado en los musulmanes. Es decir, quien siendo musulmán sea negligente con el estudio del Tawhid y cometa acciones que son idolatría mayor o idolatría menor, y no se arrepienta de ellos y rectifique su creencia y su comportamiento antes de morir, ha de ingresar al infierno a pagar y purificarse de esos pecados. Y por eso la relación que tiene este hadiz con el título de este capítulo, que es el temor a caer en la idolatría, es evidente. Es decir, si es algo que nosotros siempre confiamos de que si hemos cometido algo mal, Allah Azza wa Jalla el día del juicio
lo pase por alto, nos perdone, tenga compasión de nosotros. Pero esto no entra en esa posibilidad. Es decir, si uno muere cometiendo algo de idolatría y de politeísmo, uno tiene que saber que el día del juicio está condenado a pagar por ello. Eso no entra dentro de la posibilidad de misericordia. El hadiz que sigue está en Sahih Muslim, del compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llama Jabir ibn Abdullah, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se encuentre con Allah en el día del juicio final, no habiéndole asociado en su adoración, adentrará al paraíso. Y quien se encuentre con él habiéndole asociado en su adoración, entrará al infierno. Es decir, es un hadiz similar en su contenido. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam hace una aclaración contundente. El día del juicio, el momento del juicio, quien se encuentre con Allah habiendo cometido idolatría, conscientemente o inconscientemente, habiendo tenido acceso al conocimiento, si no cometió idolatría, su destino final es el paraíso. Y si ha cometido idolatría, entonces evidentemente tiene que pasar por el infierno para purificarse de esa idolatría. Primero, vayamos a la definición. Es decir, cuando hablamos de intercesión o shafa'a, ¿qué es lo que se quiere decir? Cuando hablamos de shafa'a, de intercesión, es cuando una persona hace algo, interfiere en favor de otra. Entonces, primero tenemos que saber que todos los asuntos que tengan que ver con la intercesión en esta vida, de una persona viva por otra persona viva, es algo altamente recomendable. Es decir, interceder por una persona para que reciba un beneficio es una buena obra. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo y lo aclaró en un hadiz: intercedan por su prójimo, serán recompensados. Es decir, que todo lo que uno pueda hacer en favor de otra persona viva, dos personas que se encuentran en este mundo, eso tiene su recompensa. El primer versículo dice: advierte por su medio, es decir, por el Corán, a quienes teman ser congregados hacia su Señor, que no tendrán fuera de él amigo ni intercesor. Quizás así teman a Allah. Lo primero que tenemos que ver de este versículo es que Allah Azza wa Jal menciona la intercesión. Es decir, que la intercesión es algo que existe. ¿Qué significa la intercesión? Allah Azza wa Jal dice que se debe exhortar a los creyentes, a quienes teman ser congregados hacia su Señor, que no existe fuera de Allah amigo ni intercesor. Es decir, excepto Allah. Excepto que Allah lo permita, es decir, Él es el único dueño de toda intercesión, excepto a través de Allah no existe ningún intercesor, nadie que pueda hacer nada en favor de nadie. El otro versículo dice: toda intercesión proviene de Allah. Si nos fijamos en el versículo anterior, está hablando de qué. Dice: aquellos que teman ser congregados a Allah. Es decir, que ya se está hablando de que este hecho tiene lugar el día del juicio final. El tercer versículo dice: ¿quién podrá interceder ante él si no es con su permiso? Es decir, que ya se establece otro principio más, y es que nadie puede interceder por nadie si no es con el permiso de Allah. ¿Y quién puede interceder ante Allah? Es decir, que también aquí se podría considerar el día del juicio. Es decir, ¿quién puede presentarse ante Allah y decir: yo intercedo en favor de fulano, si no es que Allah Azza wa Jal se lo permite? El versículo que sigue dice: ¿cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada a menos que Allah la autorice en favor de quien Él quiera y sea de su agrado? En este versículo se mencionan sobre la intercesión muchas condiciones. Primero, está diciendo que los ángeles interceden. Pero Allah Azza wa Jalla está diciendo: ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Que su intercesión no va a servir de nada. Es decir, si los ángeles que están en el cielo, no estamos hablando de las personas que están en la tierra, algo tan más elevado y sublime como son los ángeles, la intercesión de ellos no serviría, a menos, dice, que Allah lo autorice. Primero, que Allah lo autorice en favor de quien Él quiera y sea de su agrado. Es decir, Allah Azza wa Jalla está mencionando en este versículo
tres características de la intercesión. Primero, que Allah la autorice. Es decir, que nadie puede interceder si no es que Allah lo autorice. Segundo, para quien Él quiera. Entonces, aquí están representadas las dos personas o los dos entes respecto a la intercesión. El que intercede en favor de y el que recibe la intercesión en favor suyo. Y luego dice, y sea de su agrado. Y aquí se está refiriendo al tema de la intercesión en sí misma. Entonces, todo esto está relacionado con que Allah Azza wa Jal se complazca de ello. Quien hace la intercesión, Allah tiene que estar complacido con él. Quien recibe la intercesión, Allah tiene que estar complacido con la persona que recibe la intercesión. Y el tema de la intercesión, es decir, qué es lo que se pide en esa intercesión, Allah tiene que estar complacido con ello. Es decir, que quien hace la intercesión tiene que ser necesariamente monoteísta, tiene que ser creyente. Quien recibe la intercesión tiene también que ser creyente, monoteísta. Y lo que se pide en la intercesión tiene que ser algo que Allah Azza wa Jal permita. Fuera de eso, Allah Azza wa Jal comienza el versículo diciendo ¿cuántos ángeles hay cuya intervención no sirve de nada? A menos que se den estas tres características. El versículo que sigue dice: los que invocan en lugar de Allah no poseen el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra, ni tienen allí participación, ni Él encuentra en ellos ayuda. Es inútil interceder por nadie ante Él, excepto por quien Él lo permita. La primera parte del versículo está hablando sobre la inexistencia de la injerencia de los ídolos en la intercesión. Es decir, lo que la hermana que hizo la pregunta se refería. Es decir, si uno le pide a un ídolo que interceda por uno, lo que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en este versículo es que los ídolos carecen de todo poder. Fijemos, primero se dirige a la persona y le dice: aquellos que ustedes invocan en lugar de Allah. Y comienza a describirlos. Dice: no poseen el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra. Es decir, ¿acaso ellos tienen poder en los cielos y en la tierra? El único que tiene poder y decisión en los cielos y en la tierra es Allah. Y Allah no le ha otorgado ese poder a ningún ser creado. Dice, ni tienen allí participación. Es decir, el Corán es muy específico en esto. Allah no le ha delegado ninguna función completa a nadie, ni le ha dedicado parte de esa función. Porque en la mentalidad de los idólatras podrían darse las dos posibilidades. Por ejemplo, el dios de la lluvia. Es decir, que todo el tema de la lluvia lo maneje una divinidad. Lo primero que está estableciendo el Corán es que no hay tal divinidad de la lluvia. Otros podrían pensar, los que manejan la lluvia en este valle o en este país es, ¿cómo está el santo del trabajo? O sea, el que maneja el trabajo en España tiene un nombre, el que maneja el trabajo en Argentina es otro, es decir, son distintos los santos. Así que dentro del departamento de trabajo de España el santo es uno y dentro del departamento de trabajo en Argentina es otro. Entonces, Allah Azza wa Jalla está estableciendo claramente eso, de que no hay un santo que maneje el trabajo, el Ministerio de Trabajo en todo el mundo, y tampoco hay un santo para el Ministerio de Trabajo en cada uno de los países. Ninguno de los dos escenarios existe. Y luego dice, ni Él encuentra en ellos ayuda. Es decir, hace reflexionar a la persona que lee o escucha esto. ¿Acaso Dios necesita de la ayuda de un santo? Es decir, ¿por qué la existencia de un santo? O de un intercesor. ¿Por qué o sea, Allah no tiene capacidad de dar a cada persona lo que merece, que pone delega en un santo el tema del trabajo porque él está agobiado con demasiadas cosas? Ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios, de Allah. Es decir, que atender todos los asuntos es demasiado. Entonces delega a los santos en distintos lugares. Ese no es el concepto del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios todopoderoso, ¿verdad? Y luego dice el versículo, es inútil interceder por nadie ante Él, excepto por quien Él lo permita. Es decir, que Allah Azza wa Jal, en esta última parte del versículo, dice, puede ser que haya gente que crean intercesores, y gente que se crea intercesor e intercede, pero todo eso no sirve de nada
a menos que Allah lo permita. Es decir, nadie le puede imponer nada a Allah. Y ese es también un argumento que tienen aquellos que creen en los santos, en las vírgenes o en el poder de alguna divinidad, que es un ser tan poderoso que como que le impone a Dios. O Dios le ha delegado esos asuntos, entonces por eso es que el versículo coránico lo niega al final. Y dice, si alguien cree en la intercesión y otro se cree intercesor, eso no obliga a Allah a aceptarlo y eso no va a tener ningún beneficio. Luego se menciona, dijo Abul Abbas. Abul Abbas aquí es lo que se llama la cuña, la descripción del Imam Ibn Taymiyyah. Dice, Allah negó que las deidades poseyeran algunos de los atributos que les atribuyen los politeístas. Negó que tuvieran dominio o que compartan con él o que sean asistentes de Allah. No quedaba en estas deidades que estas deidades poseyeran sino la intercesión, por lo que Allah, alabado sea, evidenció que la intercesión no beneficia sino luego que Él la haya permitido. El versículo dice, no intercederán sino por aquellos de quienes Él esté satisfecho. Es decir, lo que nos podemos dar cuenta aquí, el análisis que hace de estos versículos, es que la intercesión de quien intercede, es decir, quien hace la intercesión, Allah Azza wa Jal debería estar complacido con él. Quien es objeto de la intercesión, es decir, quien recibiría el beneficio, Allah Azza wa Jal debería estar complacido con él para concedérselo. Y el objeto sería la intercesión en sí mismo, es decir, el tema de la intercesión, lo que se pide en esa intercesión, Allah Azza wa Jal debería también estar complacido para que eso se lleve a cabo. Y si nosotros consideramos primero quién es el que hace la intercesión, si realmente es creyente o no es creyente, si está vivo o no está vivo, quién recibe la intercesión, es creyente o no es creyente, está vivo o no está vivo, merece recibir esa intercesión o no por lo que es su creencia y su comportamiento. Y por último, ¿por qué es que se está intercediendo? Si todo esto Allah lo acepta o no lo acepta. Hay un hadiz que se menciona allí, dice que Abu Huraira le preguntó al mensajero de Allah, oh mensajero de Allah, ¿quién será la persona más afortunada en recibir tu intercesión? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien diga que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah sincero de corazón. Este hadiz lo que muestra es que existe la intercesión, como está mencionada en el Sagrado Corán, pero los que van a recibirla, ¿quiénes son? Los que son sinceros de corazón en su monoteísmo. Entonces, analizando esas tres condiciones que mencionamos con respecto a la intercesión. Primero, Allah dice en un versículo que la intercesión pertenece a Allah. Entonces, ¿la intercesión de quién se pide? ¿Debemos pedirla directamente? Por ejemplo, levantar las manos y decir, oh Muhammad, intercede por nosotros. O bueno, como hacen los idólatras, que te pido santo fulano o virgen fulano que intercedas por mí. Es decir, ¿de quién es posesión la intercesión? Como es una posesión de Allah, es de Allah quien se pide. Y por eso el musulmán, el monoteísta, lo que hace es, si quiere la intercesión de alguien por uno es, oh Allah, concédeme que Muhammad pueda interceder por mí el día del juicio. Y la intercesión no es solamente de Muhammad. El profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró en distintos hadices que los profetas interceden. En este versículo que recitamos dice que los ángeles interceden. En algunos hadices también se menciona que quienes hagan determinadas obras virtuosas y alcancen un nivel en la consideración de Allah también podrán interceder por personas de su familia o por naciones, por personas de la nación islámica. Es decir, que el día del juicio son muchas las intercesiones que van a tener lugar, pero ¿de quién se deben solicitar? La intercesión se debe solicitar de Allah. Y ahí tenemos que ver las otras dos condiciones. Y es primero que quien hace la intercesión, Allah tiene que estar complacido con él.
Y segundo, quien recibe la intercesión, Allah tiene que estar complacido con él. Entonces, si quien está solicitando la intercesión de una virgen o de un santo o de un ídolo o del dios de la lluvia o de quien sea, es idólatra, es decir, lo está solicitando de quien no se solicita, porque se solicita únicamente de Allah y ese es el monoteísmo, significa que esa intercesión va a ser denegada. Y tercero, tenemos que ver cuál es el tema que se solicita en esa intercesión. Es decir, si es algo lícito o si es algo verdadero lo que se solicita, en ese caso sería posible que Allah lo concediera. Y si no es lícito originalmente, lo mismo que el dua. Cuando una persona hace una súplica, ¿no? Uno levanta las manos y dice, oh Allah, concédeme que ahora cuando vaya al banco a pedir una hipoteca para poder comprarme una casa a través de la usura, que me lo concedan. ¿Ah? ¿Sería lógico hacer un dua así? No. Por ejemplo, en el país donde vivo yo, en Colombia, dicen que los sicarios, que son los que se dedicaban a matar a la gente por dinero, tenían su propia virgen, que es la virgen de los sicarios. Y que cada vez que iban, o sea, que les pagaban para que vayan a matar a una persona, se encomendaban a la virgen y le pedían a la virgen que les dé puntería para cumplir con su trabajo. ¿No? O sea, ¿ustedes se imaginan una intercesión así? O sea, ¿en qué lógica cabe? ¿En qué lógica cabe? Subhanallah. Subhanallah, Allah no ha puesto nada de todo eso en seres creados. O sea, toda súplica se debe únicamente a Allah y Allah es quien la concede. Específicamente de un ser vivo a un ser vivo, uno puede pedirle siempre que tenga la claridad en su corazón que esa persona puede obrar dentro de los límites que Allah le ha permitido en este mundo. Es decir, uno puede ir y buscar a una persona de influencia, un secretario en el Ministerio de Trabajo, y decirle, vos que sos familiar mío, ayúdame a conseguir un trabajo. Pero si uno tiene la claridad de que lo que él está haciendo está dentro de su capacidad humana, y que si Allah ha decidido que uno no va a tener trabajo, por más que intente este familiar dentro del Ministerio de Trabajo, no va a conseguir trabajo, ¿verdad? Ahora, si el que está vivo le pide a alguien que ya está fallecido, como es en el caso de los santos y de las vírgenes, el musulmán lo que sabe con respecto a su creencia es que el simple hecho de pedirle a alguien que está fallecido y que ya no tiene capacidad de acción en este mundo representa un acto de adoración, porque se está pidiendo algo que la gente no tiene capacidad, es decir, ya pertenece al más allá, y pensar que ese santo o esa virgen o tiene influencia directamente sobre el Ministerio de Trabajo, es decir, que se le da el poder de una divinidad, o que tiene influencia en la decisión de Allah y por lo tanto es un intercesor. Entonces, ambas situaciones para lo que es la creencia del monoteísmo están equivocadas. La primera sería una idolatría mayor porque se le da el poder de divinidad, y el segundo sería darle un poder, un acceso que es el de interceder ante Allah, siendo que Allah no le ha dado a ningún ser creado ese poder. Y incluso aquí en el versículo le dice ni siquiera a los ángeles, a menos que Allah